Acabo de beber 2 litros de jugo y en verdad siento que voy a vomitar, pero bueno, la verdad es que estaba delicioso. Ahora sí, fuera de este tema, continuemos con lo mostrado en la lección anterior. Nos dimos cuenta que hay 3 posibles comportamientos para el sistema que hemos estado estudiando. En los primeros 2, la distancia entre cualquier punto en la trayectoria del retrato de fase y el punto de equilibrio tiende a 0 conforme el tiempo tiende a infinito. Pero en el último caso, la distancia entre ambos puntos nunca será igual a 0. De hecho, evoluciona en función del tiempo y esto trae un problema, porque ¿cómo podríamos categorizar el comportamiento del sistema? Los otros 2 se consideran estables porque alcanzan el punto de equilibrio, pero este solo se mantiene cerca de él. ¿Entonces es inestable? No nos gustaría caer en un pensamiento dicotómico, así que antes de proponer una respuesta, mejor hagamos un pequeño cambio en esta variable. No tiene impacto en lo que hemos aprendido hasta este punto, solo que muchos textos utilizan a epsilon porque la variable delta tiene otros usos. Ahora te diremos algo que quizá te confunda, pero esa es la finalidad del aprendizaje, generar dudas para encontrar respuestas. Independientemente de la variable usada en la norma del vector, este comportamiento también se considera estable, aun cuando nunca alcanza el punto de equilibrio. ¿Pero por qué? Esto podría ser una contradicción de todo lo aprendido en las clases anteriores, pero no te asustes y tampoco te enojes. Mejor piensa que estos 2 comportamientos ocurren cuando existe un fenómeno de amortiguamiento que disipa la energía del movimiento y permite que el sistema se detenga, mientras que para al no existir dicho fenómeno, se considerará que el sistema es estable porque se mantiene en la misma trayectoria durante todos los instantes de tiempo de nuestra simulación. De hecho, ¿recuerdas las comparaciones que hicimos con la serpiente, los seres humanos y la bicicleta? Pues esta última se mantiene en una posición estable cuando está desplazándose a una velocidad determinada, porque cuando está completamente quieta pierde estabilidad y se cae por su propio peso. Por lo tanto, siguiendo este concepto intuitivo de estabilidad, los 3 comportamientos son estables, por lo que quizá la pregunta ya no es si un sistema es estable o no, más bien debemos plantear una nueva: ¿qué tan estable es un sistema? Para responder no tenemos que redefinir estabilidad, más bien conceptualizar desde un punto de vista cuantitativo. Mira, regresemos a estudiar las distancias entre puntos en el retrato de fase. Para este sistema masa-resorte amortiguador, la distancia entre el punto de inicio y el equilibrio no es dependiente del tiempo, es decir, aun cuando estamos en el instante t igual a cualquier cantidad de segundos, la distancia entre ambos seguirá siendo exactamente la misma, y si mantiene el mismo valor, ¿qué veríamos si dibujamos, por ejemplo, un círculo cuyo radio sea dicha distancia? Pues vayamos a MATLAB a comprobarlo. Usemos el mismo archivo que creamos la lección anterior, solo que ahora estableceremos un valor fijo para las condiciones iniciales de posición y velocidad, y en la sección de evaluación numérica vamos a usar dichos valores en los vectores que crean las diferentes condiciones iniciales. Esto con la finalidad de que todos los datos importantes que deban ser cambiados se hagan desde la primera o segunda sección de código. Ahora, en esta parte vamos a crear una variable calculada al evaluar numéricamente al punto de equilibrio definido en la sección anterior, y dentro del ciclo iterativo for crearemos un pedazo de código para graficar nuestro círculo. Primero calcularemos la norma de la j-ésima curva. Esto se hace con la función norm, que es nativa de MATLAB y que solo requiere de un vector fila o columna para realizar la operación. En este caso, su parámetro de entrada será el vector obtenido por la diferencia entre el punto de equilibrio y la j-ésima condición inicial. Luego calcularemos los componentes x y y de nuestro círculo de forma paramétrica, considerando que el argumento de las funciones seno y coseno será el vector de tiempo de nuestras curvas, y al final, con una función plot, se grafica a las variables x delta y y delta para generar el círculo. Además que la configuración de dicha figura queda a consideración tuya. Ahora podemos ejecutar este código modificando los parámetros físicos del sistema, tal como lo hicimos en la lección anterior, lo que nos lleva a generar 3 gráficos distintos. En los primeros 2, el círculo funciona como un acotamiento del comportamiento del sistema, es decir, cuando el comportamiento cae dentro del círculo, se mantendrá dentro de él hasta llegar a su centro o al punto de equilibrio. Lo interesante es que el comportamiento del sistema, cuando no existe amortiguador, no se mantiene dentro del círculo. Asimismo, recordemos que esta distancia no influye mucho en el comportamiento del sistema porque siempre se mantiene constante, pero no ocurre lo mismo con la distancia entre el comportamiento del sistema y su punto de equilibrio, ya que
esta sí evoluciona en función del tiempo. Entonces, siguiendo la misma lógica, podríamos crear un círculo con un radio variable cuyo valor será igual a la distancia entre el comportamiento del sistema y el punto de equilibrio, pero su gráfico no aporta mucha información, al menos no para lo que nosotros necesitamos, pero no negamos que las geometrías generadas son muy interesantes. Entonces, vayamos a lo más básico para no complicarnos y hagamos una comparación de ambas normas en función del tiempo. Para ello, crearemos una nueva sección en nuestro código. Primero obtendremos el número de muestras con las que está conformado nuestro vector de tiempo. Luego inicializamos una nueva figura y dentro de un ciclo for, donde iteramos sobre cada curva que deseamos estudiar, calcularemos la distancia entre el punto de equilibrio y el jésimo punto inicial, solo que la almacenaremos en un vector cuyo número de muestras será igual al número de muestras del vector de tiempo. Esto con la finalidad de poder graficar su comportamiento, que sabemos es constante. Posteriormente se calcula la distancia entre la jésima solución y el punto de equilibrio. En este caso, primero calculamos la distancia extrayendo a la jésima columna de la variable de estados, la cual se resta con el punto de equilibrio. Luego, como la solución de la ecuación diferencial tiene al tiempo t como una variable simbólica, hay que sustituirla por los valores numéricos del vector de tiempo, y así ambas normas ya son vectores que están evaluados en función de todos los valores de tiempo definidos al inicio del código, por lo que solo debemos usar la función plot para graficarlas. Solo recuerda que el eje de las abscisas representa al tiempo, mientras que las ordenadas será la magnitud de ambas normas. Ahora, si ejecutamos el código cambiando los parámetros físicos, podremos generar tres gráficos distintos donde la norma constante parece ser un acotamiento para la norma variable. Esto se interpreta como que si la norma variable se encuentra por debajo de la norma constante después de un instante t, el sistema alcanzará el punto de equilibrio. De otra forma, como ocurre en este gráfico, la norma variable se encuentra por arriba de la norma constante, lo que se considera el caso contrario, nunca se alcanza el punto de equilibrio. Otra cosa muy interesante es el comportamiento de la norma variable, porque en los tres casos su evolución es completamente distinta. Aquí parece que tiene una tasa de cambio en forma exponencial decreciente, mientras que aquí es una función armónica con los mismos valores máximos y mínimos a lo largo del tiempo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y si la forma cuantitativa de la estabilidad se estudia a partir de esta norma o distancia? Porque todas, al final, tienen un valor que se puede generalizar como la variable epsilon, y además nos interesa estudiarla en forma cuantitativa, por lo que tal vez, quizá, no sabemos, pero asumimos que puede ser conveniente calcular la razón de cambio de la norma al derivar su ecuación en función del tiempo, pero como esta incluye una raíz cuadrada, operarla podría ser algo muy complicado. Entonces, es mejor reducir la ecuación al tomar la raíz cuadrada y operarla como una potencia en la variable epsilon, pero ten cuidado porque esta operación no hace que los vectores queden como una resta y ya, más bien se elimina la raíz cuadrada que está operando a los componentes de los vectores, pero estos se mantienen elevados al cuadrado tal como estaban. A partir de aquí ya solo debemos operar siguiendo las reglas del álgebra lineal, que de hecho bastaría con que recuerdes que la forma cuadrática de un vector da como resultado un valor escalar, por lo que sugerimos encontrar una forma para expresar estos términos como el producto entre dos vectores, que de hecho es algo muy fácil, ya que se puede generalizar la ecuación con los productos entre vectores y matrices que ves en pantalla, y ahora verás por qué esto es válido. Primero, la matriz P que se encuentra en este término será una matriz cuadrada para que se puedan operar los dos vectores X, que son la solución de la ecuación diferencial, y si así lo deseas puedes realizar la operación por ti mismo y notarás que de aquí se obtienen dos de los términos cuadráticos que son parte de la norma que estamos operando. Esto se comprueba expandiendo los términos que la conforman, donde también aparecerá la forma cuadrática del punto de equilibrio del sistema. Así solo nos faltaría asociar este término con estos valores que aún no hemos operado, pero aquí aparece un pequeño problema, porque los valores para P necesitarán de una de las variables de estado del sistema. Esto no está mal, solo que complica un poco las cosas, porque hace que la matriz sea dependiente de las variables de estado. ¿Y por qué complica las cosas? Porque recuerda que estamos buscando calcular la razón de cambio de epsilon, y entonces aquí deberíamos obtener la derivada de la matriz P siguiendo la regla de cadena. No sería algo tan difícil, solo deberías hacer una expansión diádica y operar términos, pero
Pero ¿para qué hacemos más complicado el problema? De hecho, esto, como todos los problemas mostrados anteriormente, fueron el punto de partida para que Alexander Mikhailovich Lyapunov estudiara la estabilidad de sistemas. Lo que él propuso en su tesis de doctorado es que la forma cuadrática de esta distancia podría considerarse como una medida de energía. ¿Pero por qué? Porque conforme esta distancia disminuye, o dicho de otra forma, conforme el sistema alcanza el punto de equilibrio, se disipa energía hasta que eventualmente se tiene un valor constante de ella para mantener al cuerpo dentro del punto de equilibrio, aunque existirán ocasiones donde el punto de equilibrio no requiera de energía para mantener al comportamiento dentro de él, y también existirán otras donde sí, pero eso lo veremos en lecciones posteriores. Entonces, bajo este razonamiento, Lyapunov estableció que existe una medida de energía, que siempre que su razón de cambio sea negativa, es decir, siempre que el sistema pierda energía, esta se podrá considerar estable. Ahora ya tenemos una forma cuantitativa para estudiar la estabilidad de sistemas, porque a partir de esta ecuación se calcula su razón de cambio o derivada en función del tiempo, y como el punto de equilibrio es constante, su derivada será igual a 0. Además, recuerda que antes habíamos propuesto ciertos valores para la matriz P. Estos permitían obtener todos estos términos, pero ahora la ecuación ya no es una distancia per se, sino, como lo dijimos antes, es una medida de energía, por lo que Lyapunov propuso que la matriz P puede ser cuadrada y tener valores constantes, de tal forma que en la derivada solo se involucran a las derivadas de los estados del sistema, que podemos sustituir en la ecuación y operarla para agrupar y reducir términos, de tal forma que obtendremos una ecuación bastante simplificada que describe la razón de cambio de la medida de energía. Y sí, los artículos científicos solo consideran a estos términos porque ellos suponen que los sistemas estudiados no tienen entradas, pero eso no tiene sentido, porque no podemos eliminar términos a placer solo para simplificar el problema. De hecho, la tesis de Lyapunov tiene apartados donde se estudia la estabilidad cuando existen entradas en los sistemas, y créenos que no es algo tan diferente como parece. De hecho, se busca que esta derivada sea definida negativa, es decir, que los valores de estos términos sean negativos en cualquier instante de tiempo. Esto se logra calculando los valores para la matriz P que garantizarían que la medida de energía sea positiva. Dicho de otra forma, garantizarían que existe energía en el sistema, pero al mismo tiempo, estos crean un valor constante Q que garantiza que esa misma energía existente se disipe constantemente conforme el tiempo avanza, de tal forma que sin importar las entradas del sistema, podríamos garantizar que el sistema tiene una medida de energía, pero la pierde conforme se acerca al punto de equilibrio, y algunas veces la propia entrada del sistema ayudará a generar esa disipación de energía para alcanzar un punto de equilibrio. Entonces, a partir de esos valores y estas ecuaciones, podríamos saber qué tan estable es un sistema y cuál es su razón de cambio conforme pierde energía, pero eso ya lo abordaremos en la siguiente lección, por lo que te sugerimos que si tienes alguna duda, sientas la confianza de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.